error a la salida del filtro deshidratador. Conecte la manguera amarilla del manifold a la entrada del separador de aceite. Conecte dos válvulas pinche, una junto al tubo de evacuación y la otra junto al caño del proceso del compresor, sin agujerear los mismos. Conecte la manguera roja del manifold a la válvula pinche ubicada en el caño de evacuación. Conecte la manguera azul a la válvula del tubo del proceso de compresor. Después de realizar todas las conexiones, agujeree el sistema de refrigeración. Abra las válvulas del manifold en el siguiente orden. Primero la roja del lado de alta, luego la azul del lado de baja. Verifique que tanto el manifold como el manovacuómetro tengan presión. Si no hay presión, no hay refrigerante a recoger. Coloque las dos válvulas de servicio del equipo recuperador en la posición recuperación. Abra la válvula de bola de la manguera, abra la válvula de la garrafa y encienda el equipo de recuperación. Recupere el refrigerante hasta observar en el manovacuómetro de la estación recuperadora el valor mínimo de vacío alcanzado. Para acelerar la salida del refrigerante o disminuir el tiempo en el proceso de recuperación, caliente el compresor con una pistola de calentamiento. No use otros elementos como sopletes. Apague la recuperadora y espere por lo menos de 2 a 3 minutos para verificar si disminuye el vacío. En caso de que la presión aumente, inicie nuevamente la recuperación. Realice este procedimiento tantas veces como sea necesario hasta que el valor de vacío no aumente más. Cierre las válvulas de alta, la roja, y de baja, la azul, del manifold. Luego, mueva las dos válvulas de servicio del recuperador a la posición self-clearing y observe que el manovacuómetro de la unidad tendrá presión. Encienda nuevamente la recuperadora hasta verificar nuevamente el nivel de vacío mínimo en el instrumento. Cierre la válvula de la garrafa, apague el equipo y cierre la llave de bola ubicada a la salida del recuperador. Gire la válvula del separador de aceite y determine la cantidad de aceite extraído del sistema. Esta cantidad de aceite extraída deberá ser reintegrada nuevamente al sistema con aceite nuevo. Por último, desconecte todas las mangueras. A continuación, haremos algunos comentarios y recomendaciones de importancia para el proceso de recuperado. Trate de recuperar siempre en garrafas que tengan poco nivel de refrigerante envasado. Siempre trate de recuperar refrigerante de los sistemas en fase líquida. No sobrellenar los tanques es de vital importancia para su seguridad. Los tanques nunca se deben llenar a más del 80% de su capacidad, pues si se sobrellenan, corren riesgo de explosión por la expansión del gas en su interior. No olvide etiquetar el tanque indicando qué refrigerante se está alojando en el mismo. Siempre pese y tare la balanza a cero antes de agregar más refrigerante al tanque. No mezcle refrigerantes distintos en un mismo tanque. Esto inutilizaría todo el refrigerante. Utilice solo cilindros limpios, adecuados para la recuperación con dispositivo de alivio. No utilice envases descartables para la recuperación. Finalmente, recuerde que los tanques con refrigerante deben ser estivados en lugares aireados y secos y fuera del alcance de la luz solar. Reciclado. Ya hemos visto que el reciclado es el proceso que consiste en reducir los contaminantes que se encuentran en el refrigerante usado mediante la separación de aceite, la eliminación de no condensables y la utilización de filtros que reducen la humedad, acidez y eliminación de partículas. Los equipos de reciclado extraen desde el tanque el refrigerante recuperado y lo hacen circular por medio de compresores o bombas de acoplamiento magnético para no incrementar la temperatura del refrigerante por un circuito interno de trampas y filtros que purifican al mismo. Este reciclado se realiza por tiempo en forma manual y generalmente los equipos traen un visor que, cambiando de color amarillo a verde, indica cuándo el refrigerante se encuentra seco. Regeneración. Les mostraremos la operatoria de un centro estándar de regeneración. Cuando los técnicos envían el tanque con el refrigerante recuperado y perfectamente etiquetado al centro de regeneración, se debe determinar como primer paso la correcta identificación del refrigerante a regenerar. Para reacondicionar los refrigerantes, los centros de regeneración solo aceptan aquellos que no han sido mezclados con otros refrigerantes. Recuerde, todo refrigerante que esté mezclado debe ser destruido. Por ejemplo, el refrigerante R502 no puede ser reprocesado por ser una mezcla, pero sí puede ser purificado para su reutilización. La identificación del refrigerante se realiza por medio de analizadores electrónicos.
Les mostraremos uno ahora. El equipo, una vez conectado al sistema, tiene la habilidad, mediante una pequeña bomba de succión, de tomar una pequeña muestra de refrigerante. La muestra es analizada por medio de tecnología infrarroja y el equipo indica qué tipo de refrigerante es. Si dentro del tanque o sistema que estemos revisando hay una mezcla desconocida, el equipo indicará que no tiene posibilidad de identificar y ese refrigerante deberá ir a destrucción final, ya que no podrá ser reprocesado. Estos equipos son de tecnología compleja, importados y de un muy alto precio. Una vez detectado el tipo de refrigerante, se lo regenera con un proceso de destilación. Una vez que el refrigerante esté regenerado, se certifican sus propiedades químicas con equipos de alta tecnología y alto costo, como cromatógrafos, medidores de humedad por el método Carl-Fisher y otros. Luego, se aloja el refrigerante en tanques o garrafas y se los deposita en lugares perfectamente acondicionados a tal fin. Ahora, nos referiremos a la limpieza y al procedimiento de vacío del sistema previo a su recarga. Un sistema de refrigeración no debe contener humedad, partículas, no condensables ni impurezas. Un sistema de refrigeración debe contener únicamente el fluido refrigerante junto con el aceite seco. La limpieza del sistema previa a su recarga se puede efectuar con un buen barrido de nitrógeno o con sustancias no nocivas para el medio ambiente. Recalcamos, no se deben usar sustancias para limpieza nocivas para el medio ambiente, como por ejemplo R11. Siempre se debe hacer vacío en los sistemas previos a la carga utilizando una buena bomba de vacío. La humedad es directa o indirectamente la causa real de la mayoría de los problemas. Ingresa fácilmente al sistema y es difícil de extraer. Al congelarse, produce taponamientos y funcionamiento intermitente del sistema. Al combinarse humedad y refrigerante, se producen ácidos que dañan los componentes del sistema. A mayor temperatura, el proceso de corrosión ácida se acelera. El aceite de refrigeración tiene especial atracción por la humedad y la absorbe rápidamente, formando pequeños glóbulos que reducen la capacidad de lubricación del aceite. La bomba de vacío baja la presión del sistema, bajando a la vez el punto de ebullición del agua, vaporizando la humedad y expulsándola fuera del sistema. Una práctica habitual es suponer que algunos minutos de vacío son suficientes para cualquier sistema. Podemos decir a modo de ejemplo ilustrativo que un gramo de agua a la presión de evacuación de 40 micrones, 0,04 torricelli, y a 20 grados centígrados produce 25 metros cúbicos de vapor. Esto nos da una idea de la magnitud a tener en cuenta cuando decidamos la duración de un ciclo de vacío. Varios son los factores que determinan el tiempo total de vacío para llegar a niveles de vacío adecuados y para alcanzar el grado de deshidratación requerida. La capacidad en decímetros cúbicos del sistema de refrigeración, la cantidad de humedad alojada en él, la temperatura ambiente, las restricciones del propio sistema de refrigeración, las restricciones externas entre el sistema y la bomba y, por fin, la capacidad de su bomba inciden en el tiempo final de vacío. La capacidad del sistema de refrigeración y las restricciones internas del mismo están determinadas por el fabricante. Por lo tanto, los técnicos solo podemos modificar la situación controlando y evitando en lo posible las restricciones entre sistema de refrigeración y bomba, y utilizando una bomba de capacidad adecuada al servicio que está llevando a cabo. Mangueras más cortas y de mayor diámetro interno, por ejemplo de 3 octavos, aceleran el proceso de vacío. Para determinar estimativamente qué capacidad de bomba se requeriría según el tamaño del sistema, existe una fórmula aproximada y empírica que indica que el valor de caudal de la bomba en CFM, pies cúbicos por minuto, por 7, es igual al tamaño máximo del sistema en toneladas donde se deberá hacer vacío. Si tengo un sistema de 30 toneladas dividido 7, debería usar una bomba con un caudal estimativo de 4 a 4,5 CFM. Existen tablas que relacionan el caudal de las bombas entre CFM con litros por minuto y metros cúbicos por hora. No controle el proceso de vacío por tiempo. Hágalo con un vacuómetro que medirá el real vacío alcanzado. Cuando mida el vacío alcanzado, deberá aislar la bomba con una buena válvula y dejar que la presión del sistema se iguale antes de tomar la lectura final. Si la presión no se iguala, es un indicador de que hay fugas.
Si se iguala a una presión alta, indicará la presencia de humedad y que aún es necesario más tiempo de vacío. Verifique siempre con un recuperador la despresurización del sistema antes de conectar la bomba. Trate de utilizar siempre bombas de 2 etapas que le permitirán realizar vacíos más bajos. Por último, veremos ahora el adecuado mantenimiento de su bomba de vacío. El cambio del aceite de la bomba es fundamental para la buena performance de la misma y para extender su vida útil. Debemos cambiar el aceite cada 10 a 15 horas de uso efectivo de la bomba o bien como lo indica el fabricante. También cuando a simple vista presenta aspecto lechoso o está oscuro. Inmediatamente después de hacer un servicio donde había un compresor quemado. O si sabemos que el sistema tenía humedad en exceso, en unidades con 2 etapas y gas ballast interetapa, el uso adecuado del gas ballast permite mantener la bomba en mejor estado y prolongar su vida útil. Se debe abrir el mismo de 1 a 2 minutos en la mitad total del proceso de evacuación. También el nivel de aceite de su bomba es importante. Chequee siempre el nivel de aceite mientras la bomba esté en funcionamiento. Si lo revisa o recarga cuando esté apagada, es posible que la sobrellene. La bomba de vacío es uno de los elementos indispensables para el técnico de refrigeración. Carga del sistema. Después de haber hecho vacío en el sistema, estamos en condiciones de cargar. Como vamos a trabajar con refrigerantes y elementos a presión, debemos recordar utilizar elementos de seguridad adecuados, como antiparras y guantes. En referencia a la carga de refrigerante en el sistema frigorífico, se debe leer detenidamente la etiqueta de los sistemas para saber cuál es el refrigerante indicado y la cantidad de carga requerida. Como el R12 es cada vez más difícil de encontrar y su precio comienza a ser más elevado que otras opciones, adjuntamos aquí una tabla de refrigerantes alternativos que puede ser de utilidad para realizar retrofit en diferentes productos. Se debe tener muy en cuenta que cargas insuficientes causan pérdida de rendimiento y desperdicio de energía eléctrica. El exceso de carga provoca presión de descarga elevada. Con el aumento de las presiones, aumenta el esfuerzo del motor que se calienta más y aumenta la temperatura del fluido comprimido. Con la elevación de las temperaturas del compresor, el aceite lubricante puede carbonizar en los puntos más calientes, que son las válvulas de succión y descarga. El depósito de esta carbonización no permite el funcionamiento correcto de las válvulas, causando pérdida de compresión y por ende de la eficiencia del compresor. Después de repasar todas estas calamidades originadas por cargas incorrectas del sistema, debemos ser conscientes de la enorme importancia que tiene el cargar en la forma más exacta posible. También es importante no efectuar recargas parciales sin antes detectar las fugas y repararlas. La recarga parcial no soluciona el problema de base que es la fuga del refrigerante. La fuga hace que al poco tiempo el sistema vuelva a fallar y además estamos permitiendo que siga escapando refrigerante al medio ambiente. Varios instrumentos de dosificación y carga pueden ser usados, cilindros graduados y balanzas de carga automáticas o manuales. En el área de service es habitual realizar la carga controlando la presión del circuito con el manifold, tocando el caño de retorno o midiendo el consumo del compresor utilizando una pinza amperométrica. Tenga cuidado al cargar por retorno o por presión. Las cargas pueden ser imprecisas porque varían con la temperatura ambiente. Pequeños errores en las cargas en circuitos frigoríficos pequeños ocasionan grandes problemas de funcionamiento. Por lo tanto, en el área de servicio, los cilindros de carga graduados y las balanzas son los elementos más conocidos porque son portátiles y de muy sencilla operación. Veremos ahora un cilindro graduado. Este equipo posee una columna de vidrio, un cilindro graduado y un manómetro de presión. Es un elemento que se está dejando de utilizar por las siguientes causas. Es un método volumétrico, con lo cual se debe compensar siempre la presión del refrigerante antes de cargar. En cargas pequeñas podemos producir un error de paralaje importante en la lectura de la carga. Se necesita un cilindro graduado para cada tipo de refrigerante a cargar para no dejar vestigios dentro del cilindro de diferentes tipos de refrigerantes. Es por eso que el método más recomendado por su exactitud y facilidad de operación sin errores es la carga por balanza. La mayoría son programables y fáciles de operar. Solo hay que tener en cuenta el grado de exactitud de las mismas.
pues hay balanzas en el mercado con 10 gramos de exactitud que sirven para cargar aire acondicionado pero no heladeras. Una